Me desperté gritando, no de dolor, aunque Dios sabe que recordaba cada segundo, sino de rabia. Furia pura y ardiente porque mi familia había ganado. Que me lo habían quitado todo, me habían usado y me habían dejado como basura. Excepto que parpadeé mirando al techo. Este no era el hospicio. Este era mi antiguo apartamento. El que había vivido hacía 3 años. Mis manos volaron a mi estómago. ¿Plano? No, espera, no plano. Había una pequeña curva allí, tal vez de 12 semanas. ¡Oh, Dios! Busqué mi teléfono, con las manos temblando tanto que casi lo dejé caer 2 veces. La fecha me fulminó con la mirada. 15 de marzo de 2019. 3 años. Había retrocedido 3 años. Los gemelos aún no habían nacido. No estaban bajo la custodia de mi hermana Claire y su esposo Marcus. No estaban siendo criados por las personas que me dejaron morir sola en un hospicio financiado por el Estado mientras publicaban fotos en Instagram con sus bebés milagrosos. Todavía estaban dentro de mí, todavía eran míos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Cena familiar esta noche, 6 de la tarde. No llegues tarde. Claire tiene noticias que compartir. Recordé esta cena. ¿Cómo podría olvidarlo? Esta fue la noche en que me dijeron su plan. La noche en que mi vida se convirtió en una pesadilla despierta. Pero no esta vez. Esta vez sabía exactamente lo que eran. Iba a quemar todo su mundo. Déjame llevarte de vuelta para que lo entiendas. Para que sepas por qué lo que estoy a punto de hacer no solo está justificado. Es misericordioso comparado con lo que merecen. En mi primera vida, fui el felpudo de la familia. La hija difícil que cometió el error de nacer primero antes de que mis padres descubrieran cómo crear a la niña de oro. Claire era 3 años más joven, hermosa, encantadora y despiadada de maneras que la gente confundía con ambición. Yo era la chica becada que trabajó en 2 trabajos durante la universidad. Claire era la presidenta de la hermandad cuyo DUI fue barrido bajo la alfombra con la chequera de papá. Yo era la hija desagradecida que se mudó al otro lado de la ciudad por trabajo. Claire era la niña adorada que no se equivocaba. Cuando Claire se casó con Marcus, un hijo de familia adinerada, nuestros padres actuaron como si le hubiera tocado la lotería. Da igual que me hubieran nombrado socia junior de mi bufete. La boda de Claire fue un espectáculo de $50,000. Mi ascenso recibió un distraído que bien, cariño por teléfono. Debería haberlo previsto. La forma en que siempre me habían tratado como un activo, no como una hija, como algo a usar. La cena. Dios mío, aún podía sentir el sabor del vino con el que me habían atiborrado, desprendiéndome de mis defensas. Claire había llorado, lloró lágrimas de verdad, lo que debería haber sido mi primera advertencia porque Claire nunca lloraba a menos que hubiera público. Llevamos 3 años intentándolo, sollozó en el hombro de Marcus. Los médicos dicen que mi útero simplemente no es viable. Nunca podré gestar a mi propio bebé. Mamá me había agarrado la mano. Cariño, eres tan fuerte, tan sana, y ni siquiera estás saliendo con nadie en serio ahora mismo. Estábamos pensando, y ahí estaba, la petición que en realidad no era una petición. ¿Quieres que sea su madre sustituta? Papá había sonreído como si acabara de resolver un simple problema de matemáticas. Significaría mucho para la familia darle a Claire este regalo. Después de todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. He trabajado desde los 14 años. Me he pagado la carrera de Derecho. He construido una carrera de la nada mientras a Claire le han dado todo en bandeja de platino. Y ahora también querían mi cuerpo. No creo que haya empezado. Te compensaríamos, por supuesto, había intervenido Marcus con suavidad. 50,000 más de lo justo por 9 meses de tu tiempo. En mi primera vida, había dicho que no. Firmemente, claramente, repetidamente. Me destruyeron por ello. La campaña de desprestigio comenzó sutilmente. Mamá le contaba a su club de lectura lo preocupada que estaba por mí, lo extraña y egoísta que había estado actuando. Papá negaba con la cabeza en el club de campo,
lamentando que hubiera cambiado desde mi ascenso, que me hubiera vuelto fría y obsesionada con mi carrera. Clare recurrió a las redes sociales para publicar sobre sus problemas de fertilidad, su desamor y referencias crípticas a familiares que no ayudan ni siquiera cuando estás desesperada. Sus amigos lo devoraron. Los comentarios llovieron. ¿Quién no ayudaría a su propia hermana? La familia lo es todo. ¿Qué clase de persona prefiere su carrera a dar el regalo de la vida? Mis colegas empezaron a tratarme de forma diferente. Alguien había enviado correos electrónicos anónimos a los socios de mi bufete sobre mi inestabilidad. Los clientes solicitaron una representación diferente. Mi revisión anual, que debería haber sido estelar, de repente mencionó preocupaciones interpersonales y preguntas sobre el juicio. Me estaba ahogando y mi familia observaba con una sonrisa. Entonces llegó el accidente que no fue un accidente. Iba caminando hacia mi coche después de un día de trabajo particularmente brutal cuando un vehículo se subió a la acera. Recuerdo el impacto, la sensación de volar, el golpe de mi cráneo contra el cemento. Cuando desperté en el hospital, tenía las 2 piernas destrozadas. Nunca encontraron al conductor. Mi familia se desplomó como buitres. Ay, cariño, esto es terrible, me había susurrado mamá, dándome una palmadita en la mano. No puedes vivir sola ahora. Necesitarás mucha ayuda. Descubrí que solo las facturas médicas, mi seguro, había caducado debido a un error administrativo de mi empresa. La empresa alegó que no cumplí con la fecha límite de inscripción. Yo sabía que no era así. Me estaban echando, y mi familia había aceitado las ruedas. Tenemos una solución, había anunciado papá. Ven a vivir con Clare y Marcus. Tienen una casa enorme. Mucho espacio. Pueden ayudarte a recuperarte. Debería haberlo sabido. Dios mío, debería haberlo sabido, pero tenía dolor, miedo y estaba sola. Dije que sí. El primer mes fue casi normal. Clare trajo la comida. Marcus me ayudó con los ejercicios de fisioterapia. Fueron amables, de esa manera calculada que debería haber hecho sonar todas las alarmas. Una noche, Clare me trajo una copa de vino con la cena para celebrarlo. Dijo, te estás recuperando muy bien. Me desperté 12 horas después con un dolor de cabeza tremendo y una extraña sensación de tirón en el brazo. Tenía una marca reciente de aguja en el codo, cubierta con una venda. Ah, ya te despertaste, exclamó Clare en la habitación. La enfermera dijo, puede que te sientas aturdida. No te preocupes, son solo las hormonas. Se me heló la sangre. ¿Qué enfermera? ¿Qué hormonas? Entonces sonrió, y era la sonrisa de quien ya había ganado. Para la transferencia de embriones, qué tontería. ¿No te lo dije? El médico dijo, estabas bastante bien. Lo hicimos esta mañana. Después de todo, nos vas a dar a nuestro bebé. Grité, me resistí, intenté levantarme de la cama y descubrí que habían encerrado mi silla de ruedas en el armario. Mi teléfono había desaparecido. Habían puesto cerraduras en las ventanas que no podía alcanzar desde la cama. Estás histérica, dijo mamá al llegar una hora después. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, pagando tus facturas médicas, dándote un lugar para recuperarte, esto es lo menos que puedes hacer. Antes eras egoísta. Solo te ayudaban a ser mejor persona. Me implantaron mis propios óvulos y el esperma de Marcus mientras estaba inconsciente. Me hicieron prisionera de mi propio cuerpo. Lo intenté todo. Llamé a la policía desde un teléfono de contrabando. Pero Clare tenía un poder notarial médico que firmé drogada. Los agentes me miraron con lástima y sospecha. Una mujer atribulada que lanzaba acusaciones descabelladas contra la familia que la cuidaba. Claire les mostró el contrato de gestación subrogada firmado, con mi firma falsificada y un sello notarial que nunca había visto. Intenté escapar. Me atraparon a media cuadra, con las piernas aún débiles, e instalaron cámaras en mi habitación. Intenté interrumpir el embarazo. Marcus había pagado a todas las clínicas en un radio de 160 kilómetros. El único médico que parecía comprensivo llamó a mi familia en lugar de ayudarme, así que aguanté. 9 meses de cautiverio,
viendo cómo mi cuerpo cambiaba para crear hijos para las personas que habían destruido mi vida. Lo monitoreaban todo, mi comida, mis actividades, mis llamadas. Me permitían 1 hora diaria de internet supervisada. Nada de redes sociales, ni correo electrónico, nada. Cuando rompí aguas, Clara estaba allí con una bolsa de hospital ya preparada. Por fin respiró, con los ojos brillantes. Nuestros bebés están en camino. 36 horas de parto. Gemelos, un niño y una niña, perfectos y hermosos, y no míos. No legalmente. El certificado de nacimiento indicaba que Clare era la madre. El personal del hospital la felicitó mientras yo yacía sangrando y olvidada en la sala de partos. Se llevaron a mis bebés antes de que pudiera siquiera sostenerlos. Dijeron que sería más fácil si no creaba un vínculo. Me dieron de alta en un motel 3 días después con un cheque por 50,000 pesos. La tarifa de gestación subrogada que nunca acepté. Pago por el servicio que nunca consentí en brindar. Mi familia ni siquiera vino a recogerme. Marcus envió un servicio de coche. El dinero duró 6 meses. Las complicaciones médicas de la hemorragia del parto que habían ignorado en su prisa por alejarme de sus hijos duraron más. No podía trabajar, no podía caminar sin dolor. Pasé mis días en una neblina de medicamentos que no podía pagar, viendo cómo se evaporaban mis ahorros. Vi a mis bebés solo una vez después de eso por accidente en un supermercado 2 años después. Clare los estaba mostrando a extraños que los admiraban, 2 hermosos niños pequeños con mis ojos y mi sonrisa. Ella me vio mirando y su expresión se volvió fría. Agarró a sus hijos, mis hijos, y pasó a mi lado como si yo no fuera nada, como si no fuera nadie. Morí 3 meses después, sola en una cama de cuidados paliativos por complicaciones que podrían haber sido tratadas si hubiera tenido dinero para la atención adecuada. Lo último que vi antes de que el mundo se apagara fue mi teléfono con una notificación. La publicación de Claire en Instagram, una sesión de fotos profesional con los gemelos, con un pie de foto que decía, bendecida con nuestros bebés milagrosos. Muy agradecida por el regalo de la maternidad. La familia lo es todo. Pero ahora estaba aquí, antes de que todo saliera mal, me quedaban 12 semanas, más o menos. 12 semanas antes de que mostrara suficiente para que aceleraran sus planes, 12 semanas para desaparecer. Mi primera llamada fue a mi banco. Necesito liquidarlo todo. Todas mis inversiones, mi 401k, todo. Sí, entiendo las penalizaciones. Hazlo de todos modos. Segunda llamada, a un abogado. No a uno de mi bufete. Habían demostrado su lealtad en la primera vida. Encontré un abogado de confianza a 3 estados de distancia a través de reseñas en línea. Alguien que se especializaba en derecho de familia y tenía fama de ser un experto en tácticas de tierra arrasada. Necesito establecer los derechos parentales, le dije por una videollamada encriptada. Antes de que mi familia pueda impugnarlo, y necesito hacerlo en silencio. Jennifer Santos escuchó mi historia, la versión editada sin el viaje en el tiempo, sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Forjaron un contrato de gestación subrogada en tu primera línea temporal. Sí. ¿Y no tienes contrato en esta línea temporal? Todavía no. Aún no me lo han preguntado. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un registro documental que te establezca como madre soltera por elección. Visitas médicas solo a tu nombre, un testamento que designe la tutela a alguien que no sea de tu familia, una orden de alejamiento si es necesario, y desaparecerás antes de que puedan detenerte. ¿Dónde? Sonrió. Tengo una colega en Oregón. Lo más lejos posible de tu familia mientras permanezcas en los Estados Unidos continentales. Ayuda a las mujeres a escapar de situaciones domésticas. Esto califica. ¿Cuándo? ¿Qué tan rápido puedes empacar? La cena familiar fue insoportable. Me senté a la impecable mesa del comedor de mamá, moviendo el pollo orgánico y las verduras asadas que alguna vez habría apreciado, y los observé actuar. Clare resplandecía. Esa era la única palabra para describirlo. Se había vestido con esmero, un suave suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual.
Maquillaje mínimo para enfatizar su belleza natural y una expresión de tanta esperanza y vulnerabilidad que me dieron ganas de gritar. Así que empezó después de que papá dijera que Grace y mamá habían servido el vino. Marcus y yo tenemos algo que compartir. Hice mi parte, sonreí, mostré interés, no me estiré por encima de la mesa para estrangularla. Hemos estado luchando, continuó, con la voz quebrada en la Q. Durante años, intentando tener un bebé, y por fin tenemos una respuesta. No puedo llevar un embarazo. Mi útero está. Simplemente no es posible. Mamá se llevó la mano a la boca. La expresión de papá se arrugó con preocupación. Me pregunté cuántas veces lo habrían ensayado. Ay, cariño, susurró mamá. Lo siento mucho. Hemos considerado todas las opciones, añadió Marcus, poniendo su mano sobre la de Claire en un gesto de solidaridad. La adopción tiene listas de espera de años, y la gestación subrogada a través de una agencia es prohibitivamente cara e impersonal. Queremos tener nuestro propio hijo biológico si es posible. Nos estaban preparando la trampa. Veía cómo las piezas encajaban. Por eso, Claire se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectas. Queríamos preguntarte como familia, como mi hermana, si consideraría ser nuestra madre sustituta. Dejé que el silencio se alargara. Que se retorcieran. Sabemos que es mucho pedir, intervino papá. Pero eres joven, estás sana y no tienes una relación seria. Te faltan 9 meses de tu vida para darle a tu hermana la familia que se merece. Te compensaríamos, por supuesto. $50,000. ¿Suficiente para la entrada de una casa o para pagar tus préstamos estudiantiles? Oh, no, dije en voz baja. El rostro de Claire se arrugó. Por favor, no entiendes lo mucho que esto significa para nosotros. He querido ser madre toda mi vida. Tienes tu carrera, tu independencia. Lo tienes todo. ¿No puedes dedicarme solo esto? En mi primera vida, aquí es donde me enojé, me puse a la defensiva. Que me pintaran como la irracional. Esta vez no. Dije, no, Claire. Lamento mucho que estés pasando por esto, pero mi cuerpo no está disponible para alquilar, ni siquiera a la familia, sobre todo a la familia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? La voz de mamá se volvió cortante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todos los sacrificios que hicimos criándote, y no puedes hacer esto. ¿Qué sacrificios, mamá? Pagaste la universidad de Cla, su boda y su coche. Recibí un fuerte apretón de manos y me llevaste a la universidad comunitaria. No finjas que has invertido por igual en tus 2 hijas. Papá se puso rojo. Eso no es justo. Dimos según la necesidad. Claire necesitaba más apoyo. Claire necesitaba más porque le permitiste cada capricho en lugar de enseñarle a valerse por sí misma. ¿Y ahora quieres que le dé literalmente lo único que no puede comprar? No, mi respuesta es no. Me levanté, agarré mi bolso. Gracias por la cena. Me voy sola. Si sales por esa puerta, dijo mamá con voz gélida. No esperes que esta familia esté aquí cuando nos necesites. Me reí. De verdad, me reí. ¿Cuándo has estado ahí cuando te necesitaba? El viaje a casa fue un borrón. Sabía lo que acababa de desencadenar en la primera línea temporal, y tardaron 3 meses en destruir mi reputación y orquestar el accidente. Tenía días, quizá una semana, antes de que se intensificaran. Jennifer tenía razón. Necesitaba desaparecer. Ahora, mi apartamento ya estaba casi lleno. Había estado trabajando en él en momentos robados toda la semana, enviando cajas a un trastero con un nombre falso. Ahora, metí lo esencial en el coche, ropa, documentos, portátil, el dinero que había sacado en pequeñas cantidades para evitar que saltaran las alertas. La documentación del embarazo ya estaba archivada a mi nombre en una clínica al otro lado de la ciudad. La doctora Searchin se sorprendió, pero actuó con profesionalismo, cuando le expliqué que no quería que apareciera ningún familiar en mi historial médico, ni contactos de emergencia, excepto mi abogado. Arqueó una ceja, pero obedeció. ¿Familia controladora?, preguntó con delicadeza. Algo así.
Mi teléfono vibró constantemente mientras conducía. Mamá, papá, Claire, Marcus, números desconocidos que debían ser sus amigos, listos para presionarme. Dejé que todos saltaran al buzón de voz. A medianoche, estaba en un motel en Ohio. A la noche siguiente, en Iowa. Al tercer día, crucé a Oregón y encontré la casa segura que el colega de Jennifer había arreglado. Era una pequeña cabaña a las afueras de Portland, rodeada de árboles y tranquila. La dueña era una mujer llamada Margaret, que había escapado de su propia situación hacía 20 años y ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo. Aquí estarás a salvo, dijo, mientras me mostraba el espacio de 2 habitaciones. Los servicios están incluidos. He tenido la propiedad en un fideicomiso durante años. No se puede rastrear hasta ti ni a nadie relacionado contigo. Quédate todo el tiempo que necesites. Gracias, susurré. Jennifer me contó un poco de tu historia. No los detalles, pero sí lo suficiente. Lo que sea que tu familia haya hecho o intentado hacer, no les debes tu cuerpo. No les debes nada. Asentí, sin atreverme a hablar. Los bebés, dijo Margaret con dulzura. ¿Te los quedas? Sí. Entonces nos aseguraremos de que puedas. Conozco a un médico que no hace preguntas, un hospital con una trabajadora social que entiende las situaciones familiares complicadas. No estás sola en esto. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. En mi estado natal, mi familia estaba perdiendo la cabeza. Lo supe porque Claire cometió el error de mantener su Instagram público. Sus publicaciones se volvieron cada vez más frenéticas. Primero, citas tristes sobre la traición y la familia, luego acusaciones apenas veladas, y luego llamadas directas a cualquiera que me hubiera visto que los contactara. Mi hermana ha desaparecido, decía una publicación sobre una foto nuestra de hace 5 años. Está embarazada y sola, y temo por su seguridad. Si alguien ha visto a Emma Richardson, por favor, contácteme de inmediato. Necesita ayuda. Encuentren a Emma. La familia primero. Los comentarios llovieron. Cientos de desconocidos preocupados ofrecían oraciones y apoyo, llamándome egoísta, inestable y cosas peores. Claire respondió a cada uno, presentándose como la hermana devastada y a mí como la fugitiva con problemas mentales. No tenía ni idea de que la estaba observando, de que estaba capturando cada publicación importante, cada comentario, cada prueba de su manipulación. Jennifer estaba construyendo un caso no para un juicio. Ambas sabíamos que no llegaría a eso. Sino para presionar, para el momento en que me encontraran e intentaran obligarme a volver, porque finalmente me encontrarían. Tenían recursos, contactos y la convicción absoluta de que se merecían esos bebés. Solo necesitaba permanecer oculta el tiempo suficiente para que nacieran los gemelos. Una vez que estuvieran aquí, una vez que fueran legalmente míos, con certificados de nacimiento e historiales médicos infalsificables, mi familia no tendría ningún derecho. El embarazo transcurrió sin problemas, lo cual fue un alivio y una extraña pena a la vez. En mi primera vida, pasé estos meses en cautiverio, con mi cuerpo monitoreado y controlado. Ahora era libre de tomar mis propias decisiones, y se sentía surrealista. La doctora Rachel Morrison, la médica que Margaret recomendó, fue una bendición. Tenía unos 60 años, ojos amables y una actitud sensata. «Estás midiendo bien», dijo en mi cita de la semana 16. «Ambos bebés están sanos». «¿Quieres saber los sexos?». Dudé. En mi primera vida, nunca me habían preguntado, nunca me habían dado a elegir sobre nada. «Sí», susurré. «Quiero un niño, una niña». «Felicidades». Lloré en la sala de exámenes durante 20 minutos. La doctora Morrison se sentó conmigo, tomándome la mano, sin preguntar nada. Los gemelos patearon por primera vez a las 18 semanas. Estaba sentada en el jardín de la casa leyendo un libro sobre el parto cuando lo sentí. Un aleteo, luego un empujón, luego una patada en toda regla. Mi hijo, mi hija, diciendo hola. Me puse las manos en el vientre y susurré, «Te tengo. Te lo prometo. Nadie te va a separar de mí». Me encontraron a las 28 semanas.
Me había vuelto cómoda, complaciente. Había dejado de mirar por encima del hombro, de sobresaltarme con cada coche que aminoraba la marcha cerca de la cabaña. Margaret me había advertido que era demasiado pronto para relajarme, pero creía haber sido lo suficientemente cuidadosa. Me equivoqué. Llegué a casa de una cita prenatal y encontré el Mercedes de papá en la entrada. Se me paró el corazón. Pensé en salir corriendo, pero ¿a dónde iría? Tenía 7 meses de embarazo de gemelos. Salir corriendo no era precisamente una opción. Entré y encontré a papá, mamá y Clare sentados en mi sala como si fueran suyos. Margaret estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados y una expresión furiosa. Les dije que tenían que irse, me dijo. Se negaron. No pasa nada, Margaret, dije, aunque me temblaban las manos. Yo me encargo de esto. Parecía insegura, pero asintió y salió sigilosamente, aunque sabía que llamaba a Jennifer. Mamá se puso de pie, con los brazos extendidos como si esperara un abrazo. Cariño, gracias a Dios. Hemos estado muy preocupados. ¿Cómo me encontraste? ¿Importa? La voz de papá era áspera. Huiste de tu familia, de la gente que te quiere. Hemos estado aterrorizados. ¿Aterrorizados de qué? De que realmente pudiera quedarme con mis propios bebés. Clare se estremeció. No son tus bebés, Emma. Son nuestros. Teníamos un acuerdo. No tenemos ningún acuerdo. Nunca firmé nada. Nunca consentí nada. Estos niños son míos. ¿Usaste el esperma de Marcus? Clare chilló, su compostura finalmente se quebró. Pagamos por el procedimiento. Tenemos recibos. ¿Y tú? Mantuve mi voz tranquila. Porque tengo registros médicos que muestran que elegí un donante anónimo a través de un banco de esperma autorizado. Mi abogado tiene copias. También mi médico. Así que tengo mucha curiosidad por ver estos recibos que dices tener por un procedimiento al que nunca me sometí. Vi cómo la sangre se le escapaba de la cara. En la primera línea temporal, me drogaron y me hicieron la transferencia de embriones en una clínica privada propiedad de un amigo golfista de Marcus. Se falsificó la documentación. Pero en esta línea temporal, nada de eso había sucedido. Ella no tenía nada. Mientes, susurró. Pruébalo. Llévame a juicio. Que un juez compare tus documentos falsificados con mi historial médico legítimo. A ver qué pasa. Papá dio un paso al frente. Emma, sé razonable. No estás preparada para criar gemelos sola. No tienes los recursos ni el apoyo necesario. Te ofrecemos una salida. Nos quedaremos con los bebés, los criaremos en un hogar amoroso con 2 padres, y podrás volver a tu vida. ¿Mi vida? Esa en la que todos ustedes destruyeron sistemáticamente mi carrera y mi reputación porque no quise ser tu yegua de cría. ¿Esa vida? No hicimos tal cosa. Mamá espetó. Estás siendo paranoica. ¿Lo soy? Porque tengo correos electrónicos, capturas de pantalla, mensajes de voz. Todas las pruebas de tu campaña de desprestigio guardadas y documentadas. Jennifer es muy minuciosa. ¿Quién demonios es Jennifer?, exigió Clare. Mi abogada, especializada en derecho de familia y casos de acoso. Está muy interesada en tus publicaciones en redes sociales, Clare. Todas esas acusaciones sobre mi salud mental, todas esas llamadas para que me encuentren y me arrastren de vuelta podrían ser consideradas acoso. Difamación. Cree que tenemos un caso sólido. El silencio era ensordecedor. No lo harías. Mamá finalmente dijo, somos tu familia. Dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste que era un recurso para explotar en lugar de una persona a quien amar. Ahora, lárgate de mi casa. Esto no ha terminado, dijo papá con voz fría. Esos bebés son de Claire por derecho. Demandaremos la custodia. Demostraremos que no eres una madre apta. No harás nada, dijo Jennifer desde la puerta. Ni siquiera la había oído llegar. Porque si sigues acosando a mi clienta,
Presentaré una orden de alejamiento y luego una demanda civil por la angustia emocional y los daños económicos causados por tu campaña en su contra. Tengo documentación que se remonta a meses atrás, testigos de carácter, testimonios de expertos. Perderás y será muy, muy público. Entró a la habitación como una depredadora con un traje de poder. También debo mencionar que Emma ha dado una declaración extensa detallando lo que intentaste hacer en tu cronología anterior. Disculpa, lo que intentaste hacer antes de que se fuera. Subrogación forzada, documentos falsificados, intentos de que la declararan mentalmente incompetente. Todo está registrado ahora, sellado, pero disponible si esto llega a los tribunales. Eso es absurdo, dijo Clare, pero le tembló la voz. Se lo está inventando. Es mentalmente inestable. Diles, Marcus. Diles cómo. ¿Dónde está Marcus? Interrumpí. Es interesante que no esté aquí para esta familia. Emboscada. Clare se quedó boquiabierta. ¿Será porque está en casa destruyendo las pruebas? ¿El contrato de gestación subrogada falsificado que creaste por si acaso lo necesitabas? Los historiales médicos de la clínica privada del Dr. Patterson, la que perdió su licencia el mes pasado por violaciones éticas? El investigador de Jennifer ha estado muy ocupado. La expresión de Clare fue todo lo que había soñado. Puro horror al darme cuenta de que iba 10 pasos por delante. Fuera, repetí. Todos ustedes, y no vuelvan. No tienen ningún derecho sobre mis hijos. No tienen ningún derecho sobre mí. Se acabó. Emma, mamá lo intentó ahora o llamo a la policía y denuncio a los intrusos que están, amenazando a una mujer embarazada. Se fueron. Papá prácticamente arrastró a Clare hasta el coche mientras ella sollozaba histéricamente. Mamá se detuvo en la puerta. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. La familia lo es todo. Sin nosotros, no tienes nada. Sonreí. Tengo todo lo que importa. Simplemente no puedes verlo porque nunca me has valorado más que como una herramienta. La puerta se cerró. Por la ventana, los vi alejarse. Entonces, me desplomé en el sofá y lloré hasta quedarme sin aliento. Jennifer se sentó a mi lado, sin tocarme, simplemente presente. Cuando por fin me tranquilicé, me dio una botella de agua. Eso fue increíblemente valiente, dijo. Fue aterrador. Ambas cosas pueden ser ciertas. Sacó su teléfono. Mañana presentaré la orden de alejamiento. Nada de contacto en persona ni electrónico. Si la violan, enfrentarán consecuencias legales. ¿Los detendrá? La gente como tu familia no para porque se lo digan. Paran cuando el costo de continuar es demasiado alto. Vamos a hacer que el costo sea muy, muy alto. Los gemelos nacieron una mañana lluviosa de octubre a las 37 semanas. El parto comenzó a las 3 de la mañana con contracciones que sentían como si mi cuerpo se partiera en dos. Margaret me llevó al hospital mientras respiraba a pesar del dolor e intentaba no entrar en pánico. El doctor Morrison estaba esperando. Lo estás haciendo muy bien, Emma. Ambos bebés están en buena posición. Vamos a traerlos al mundo. 12 horas después, los sostuve por primera vez. Mi hijo, al que llamé Oliver, nació primero. Pesó 2.8 kilogramos con una abundante cabellera oscura y mis ojos. Salió gritando furioso al mundo, y lo amé al instante. Mi hija Sofía le siguió 8 minutos después. Pesó 2.3 kilogramos que su hermano, pero igual de perfecta. Tenía mi nariz y un hoyuelo en la mejilla izquierda. Eran míos. En realidad, legalmente, irrevocablemente míos. Sollocé cuando la enfermera los colocó sobre mi pecho, sus pequeños cuerpos cálidos contra mi piel. Hola, bebés, susurré. Soy su mamá. Los tengo. Siempre los tendré. Los certificados de nacimiento solo incluían mi nombre. Sin padre, solo Emma Richardson y sus gemelos, nacidos en Portland, Oregón, en el Hospital Sacred Heart. Sin Claire, sin Marcus, sin familia que intentara robárselos. Solo nosotros. Los primeros 3 meses fueron brutales de maneras que no había previsto.
Los gemelos significaban el doble de tomas, el doble de pañales, el doble de noches sin dormir. Me ahogaba en el cansancio y las regurgitaciones, y en el miedo constante de estar haciéndolo todo mal. Pero también era increíblemente feliz. Cada sonrisa, cada logro, cada pequeño hito se sentía como una victoria. Oliver se dio la vuelta a las 10 semanas. Sofía empezó a dormir toda la noche a las 12. Estaban sanos, prosperaban y eran míos. Margaret ayudaba cuando podía, trayendo la compra y, a veces, cuidando a los niños para que yo pudiera ducharme o dormir. Jennifer me llamaba semanalmente para asegurarse de que mi familia cumpliera con la orden de alejamiento. Eran principalmente los de Clare. El Instagram se había silenciado después del nacimiento. No más publicaciones sobre mí, no más súplicas desesperadas de información, pero sabía que seguía observando, esperando. Me mudé a otra casa poco después de que nacieran las gemelas, a un lugar aún más remoto. Margaret me había ayudado a encontrarla a través de la amiga de una amiga. Una pequeña casa estilo rancho en 3 acres, lo suficientemente lejos del pueblo como para que las visitas inesperadas fueran evidentes. Ahora trabajaba a distancia, haciendo trabajos legales por contrato para firmas a las que no les importaba dónde vivía. El dinero era decente, suficiente para cubrir gastos y empezar a crear un fondo para la Universidad de las Gemelas. La vida era tranquila, sencilla, todo lo que nunca había tenido antes. Y entonces, una fría mañana de febrero, cuando las gemelas tenían 4 meses, todo cambió. Estaba amamantando a Sofía cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido que normalmente no contestaría, pero algo me hizo contestar. Emma Richardson, una voz masculina, profesional y nítida. ¿Quién pregunta? Me llamo David Chen. Soy un abogado que representa a Marcus T.H. Ashford. Llamo para informarle que mi cliente está solicitando una prueba de paternidad y la posterior custodia de los gemelos que le nacieron el 15 de octubre del año pasado. Se me heló la sangre. ¿Con qué fundamento? El señor Ashford cree que es el padre biológico de los niños y tiene derecho a establecer la paternidad y solicitar la custodia. Eso es una locura. Utilicé un donante de esperma anónimo. Tengo documentación. El señor Ashford sostiene que usted robó su material genético y lo utilizó sin su consentimiento. Está dispuesto a presentar una denuncia policial por robo además del caso de custodia civil. La audacia. La absoluta audacia. Dígale a su cliente que se vaya al infierno y dígale que mi abogado se pondrá en contacto. Colgué e inmediatamente llamé a Jennifer. Contestó al segundo timbre. Emma, ¿qué pasa? Le expliqué la llamada. Al final, Jennifer estaba maldiciendo creativamente en lo que sonaba a español. Están desesperados, dijo. La orden de alejamiento impidió el contacto directo. Así que están intentando vías legales, pero esto es débil. Realmente débil. A menos que Marcus pueda demostrar que es el padre biológico, lo cual no puede porque no lo es, no tiene caso. ¿Pueden forzar una prueba de paternidad? Pueden intentarlo, pero un juez necesitaría ver causa probable. Ahora mismo, todo lo que tienen es la palabra de Marcus contra tu historial médico. Eso no es suficiente. Entonces, ¿qué hago? Nada. No respondas. No te involucres. Deja que gasten su dinero presentando mociones frívolas. Mientras tanto, voy a presentar una moción de desestimación y una contrademanda por acoso. ¿Funcionará? Emma, lo has hecho todo bien. Tienes documentación, historial médico, testimonio de testigos. Tus bebés son legalmente tuyos. Esto es solo ellos luchando por encontrar un punto de apoyo. No se lo des. Pero no podía quitarme el miedo. ¿Y si encontraban un juez comprensivo? ¿Y si Marcus mintiera de forma suficientemente convincente? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Miré a Sofía, dormida en mis brazos, con su carita tranquila. Oliver dormitaba en su columpio, emitiendo esos ruiditos que anunciaban que pronto despertaría con hambre. Eran míos. Había luchado demasiado, me había sacrificado demasiado, había muerto y renacido para protegerlos. No dejaría que nadie me los quitara. Nunca más.
La audiencia de custodia estaba fijada para abril. Jennifer presentó todas las mociones posibles para retrasar, desestimar o desechar el caso por completo. Carol Marcus tenía dinero, abogados y la persistencia que da el derecho a todo. Ganaremos, me aseguró Jennifer. Pero tenemos que seguir el proceso. Presenta tus pruebas y deja que el juez vea lo infundado que es esto. Contraté a una niñera, una mujer de confianza que Margaret me recomendó para que cuidara a los gemelos durante la audiencia. No podía llevarlos al juzgado. No podía arriesgarme a que estuvieran cerca de mi familia. El juzgado estaba en mi estado natal, lo que significaba volar de vuelta al lugar del que había escapado. Entrar en el edificio fue como caer en una trampa. Pero Jennifer estaba a mi lado, y la verdad me apoyaba. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Marcus estaba sentado en la mesa del demandante con David Chen y otro abogado que no reconocí. Clara estaba en la galería, pálida y demacrada. Mamá y papá estaban sentados a su lado. Todos me miraban con expresiones que iban de la furia a la desesperación. Mantuve la vista al frente. La jueza Patricia Walsh declaró el orden. Tenía unos 50 años, una mirada penetrante y una expresión que sugería haber visto todos los trucos del libro. Señor Chen, dijo, su cliente busca establecer la paternidad y obtener la custodia de 2 bebés que actualmente están bajo el cuidado de la señora Richardson. Por favor, presente su caso. David Chen se puso de pie, abotonándose la chaqueta. Gracias, su señoría. Mi cliente, Marcus Ashford, alega que el acusado obtuvo su material genético mediante engaño y lo utilizó para concebir hijos sin su conocimiento ni consentimiento. Solicita una prueba de paternidad para confirmar la paternidad biológica y la custodia compartida si la prueba da positivo. ¿Y qué pruebas tiene de este supuesto engaño? El señor Ashford y la acusada hablaron sobre la gestación subrogada antes de su desaparición. Ella conocía su deseo de tener hijos biológicos. Poco después de que fracasaran esas conversaciones, la acusada se mudó y posteriormente se embarazó. El momento es sospechoso. Sospechoso no es prueba, señor Chen. Creemos que una prueba de paternidad proporcionará las pruebas necesarias, su señoría. El juez Walsh se dirigió a Jennifer. Señora Santos, su respuesta. Jennifer hizo un honor. Las afirmaciones del señor Ashford son infundadas y francamente insultantes. Mi cliente concibió a través de un donante de esperma anónimo en un centro autorizado, un hecho documentado en su historial médico. Nunca ha tenido una relación sexual o romántica con el señor Ashford. Su afirmación de que ella, de alguna manera, robó su material genético es absurda y no está respaldada por ninguna prueba. ¿Tiene documentación de este acuerdo de donación de esperma? Sí, su señoría. Hemos presentado el historial médico de la Clínica de Fertilidad del Pacífico que muestra que la señora Richardson se sometió a una inseminación intrauterina, IU, con esperma de donante el 20 de febrero. El perfil del donante está en archivo, aunque su identidad está protegida por la ley de Oregón. También tenemos registros financieros que muestran que la señora Richardson pagó ella misma el procedimiento. La jueza Walsh revisó los documentos. El silencio se prolongó. Finalmente, levantó la vista. Señor Chen, estoy viendo documentación muy clara de que el señor Richardson usó un donante anónimo. A menos que su cliente tenga pruebas de que él fue ese donante, lo cual parece improbable dados los protocolos de la clínica, me inclino a desestimar esta petición. Su señoría, creemos que la señora Richardson falsificó esos registros. Solicitamos al tribunal que obligue a la clínica a entregar la información real del donante para que podamos verificarlo. ¿Me está pidiendo que viole las leyes de confidencialidad de los donantes basándome en la corazonada de su cliente? Eso no va a suceder. Entonces solicitamos una prueba de paternidad. Seguramente es razonable. Si el señor Ashford no es el padre, la prueba lo demostrará y este asunto estará resuelto. Sentí que Jennifer se tensaba a mi lado. Hablamos de esta posibilidad. Una prueba de paternidad probaría definitivamente que Marcus no era el padre, pero también requeriría que los gemelos fueran sometidos al proceso para formar parte de este circo. El juez Walsh parecía pensar lo mismo. Señora Santos, ¿consiente su cliente una prueba de paternidad?
Jennifer se puso de pie de nuevo. Rotundamente no, su señoría. Someter a 2 bebés de 4 meses a un procedimiento médico invasivo para satisfacer las sospechas infundadas de un hombre que no tiene ninguna relación legal con ellos es irrazonable y potencialmente traumático. El señor Ashford no ha aportado ninguna prueba, ninguna, de que tenga derecho alguno sobre estos niños. Obligar a mi cliente a demostrar que no es el padre es un grave abuso del sistema legal. Su señoría, intervino Chen. Si la señorita Richardson no tiene nada que ocultar. Si su cliente tiene pruebas, preséntelas. El juez Walsh lo interrumpió. De lo contrario, está perdiendo el tiempo de este tribunal. Vi a Marcus inclinarse y susurrarle con urgencia a su abogado. Chen asintió y se puso de pie de nuevo. Su señoría, nos gustaría llamar a una testigo. Clare Ashford, la hermana del acusado. ¡Ay, Dios! Por supuesto. Clare se dirigió al estrado, prestó juramento y se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo. Parecía frágil, desconsolada, compasiva. Señora Ashford, empezó Chen, ¿puede describir su relación con el acusado? Emma es mi hermana mayor, dijo Clare en voz baja. Éramos muy cercanas antes de todo esto. ¿Puede contarle al tribunal lo que pasó? Mi esposo y yo llevamos años intentando tener hijos. Cuando supimos que no podía llevar adelante un embarazo, le pedimos a Emma que fuera nuestra gestante. Al principio aceptó, incluso parecía emocionada. Empezamos a hacer planes, a hablar de una compensación, pero luego cambió de opinión sin dar explicaciones y cortó todo contacto con nuestra familia. ¿Dio alguna razón? No, simplemente desapareció. Estábamos devastados. Y entonces descubrimos que estaba embarazada y nos dimos cuenta de que su voz se quebró por completo. Nos dimos cuenta de que decidió quedarse con los bebés. Bebés que se suponía que eran nuestros. Objeción, gritó Jennifer. No hay pruebas de que estos bebés fueran de nadie. La señora Ashford está testificando sobre un acuerdo que nunca existió. Señor Ashford, el juez Walsh dijo, ¿tiene alguna documentación de este acuerdo de gestación subrogada? Clare dudó. Éramos familia. No creíamos necesitar papeleo formal. Se suponía que era un regalo, hermana Toaster. Entonces, ¿no hay un acuerdo escrito? No. Pero la señora Richardson firmó algo alguna vez. ¿Aceptó algo por escrito o delante de testigos? No por escrito, pero tuvimos conversaciones. Los padres estaban allí. Declararán rumores, dijo Jennifer. Irrelevante. Incluso si esas conversaciones hubieran tenido lugar, mi clienta tenía todo el derecho a cambiar de opinión sobre un hipotético acuerdo de gestación subrogada antes de cualquier procedimiento médico. Lo que no tenía era la obligación de darle hijos a su hermana. El juez Walsh asintió. Señorita Ashford, agradezco su testimonio, pero nada de lo que ha dicho establece ningún derecho legal sobre los hijos de la señora Richardson. ¿Hay algo más, señor Chen? Parecía desesperado. Ahora bien, su señoría, el hecho de que la acusada se embarazara poco después de estas conversaciones, el hecho de que huyera del estado y ocultara el embarazo a su familia, todo sugiere que la señora Richardson eligió tener hijos por su cuenta y, sabiamente, mantuvo esa decisión en secreto para una familia que parece sentirse con derecho a esos niños. Eso no es ilegal, señor Chen. Se llama autonomía corporal. Su señoría, ya he oído suficiente. A menos que tenga pruebas reales, ADN, un contrato firmado, algo más allá de la palabra de su cliente y la de su esposa. Testimonio entre lágrimas, se desestima esta petición. Su señoría, por favor. Desestimada, señor Chen. Y le concedo los honorarios de abogado a la señora Richardson. Su cliente presentó una demanda frívola que hizo perder el tiempo a este tribunal e intentó acosar a una madre primeriza. Que pague por el privilegio. Bajó el gatillo. No me moví. No podía respirar. La mano de Jennifer en mi brazo era lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Se acabó, susurró. Ganaste. Detrás de mí, oí a Clare llorar. Lágrimas de verdad esta vez.
Las lágrimas de alguien que finalmente había perdido definitivamente. No miré atrás, no me regodeé. Simplemente me puse de pie y salí de la sala, lejos de la familia que había intentado destruirme, hacia la vida que había construido desde las cenizas. Los gemelos tenían 18 meses cuando Claire apareció en mi puerta. Me había mudado de nuevo a un pequeño pueblo del estado de Washington. Ahora trabajaba completamente a distancia, haciendo consultoría que pagaba lo suficiente para que estuviéramos cómodos. Los gemelos estaban en una guardería de medio tiempo donde aprendían a socializar, a jugar, a ser niños pequeños normales. Oliver estaba obsesionado con los camiones. Sofía amaba los libros. Se peleaban por los juguetes, se abrazaban cuando estaban tristes y me llamaban mamá con sus dulces voces ceseantes. Mi vida era todo lo que nunca me había atrevido a soñar. Y entonces Claire apareció en mi puerta con aspecto de haber envejecido 10 años. Sé que no debería estar aquí, dijo antes de que pudiera dar un portazo. Se lo de la orden de alejamiento. Estoy infringiendo mi derecho a la intimidad solo por estar aquí, pero por favor, dame solo 5 minutos. Debería haber llamado a la policía. Debería haber documentado la violación y dejar que Jennifer se encargara. Pero algo en la cara de Claire me detuvo. Parecía destrozada. 5 minutos, dije. En el porche, no entras. No intentas ver a los gemelos. De acuerdo. Se desplomó en el escalón del porche como si sus piernas no la sostuvieran. De acuerdo. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando. Marcus me dejó, dijo finalmente. Hace 3 meses, dijo que no me perdonaba por perder a los bebés, por dejar que te salieras con la tuya. Está pidiendo el divorcio. No sentí nada. Ni compasión, ni satisfacción, simplemente nada. Lo siento, dije, porque me pareció lo correcto. No estoy aquí buscando compasión. Estoy aquí para decirte la verdad sobre todo esto. Claire, por favor. Te mereces saberlo. Suspiré, pero asentí. Fue idea de mamá. Claire lo dijo todo, no lo de la gestación subrogada. En realidad, éramos Marcus y yo. No podíamos tener hijos. Pero cuando dijiste que no, mamá se puso furiosa. Dijo que siempre habías sido egoísta, que siempre te habías creído mejor que nosotros. Dijo que teníamos que darte una lección. Una lección sobre la familia, sobre la lealtad. Ella y papá planearon toda la campaña, los rumores en sus clubes, los correos a tu empresa. Papá tiene un amigo en la junta. Fue él quien presionó para que te hicieran una mala evaluación. Mamá difundió los rumores sobre tu salud mental. Querían desestabilizarte hasta que aceptaras. ¿Y el accidente? La cara de Claire palideció. Eso no se suponía que pasara. Juro que contratamos a alguien para que te siguiera para asustarte un poco. Se suponía que solo debía, no sé, ponerte nerviosa. Fue demasiado lejos. Papá le pagó y desapareció. ¿Me estás diciendo que mi familia orquestó un atropello con fuga que casi me mata, luego me mantuvo prisionera y me embarazó a la fuerza? Todo porque no quise darte un bebé. Cuando lo dices así, ¿de qué otra manera lo diría, Claire? Estaba llorando. Lo sé. Sé que fue una locura. Sé que fuimos demasiado lejos, pero deseaba con todas mis fuerzas tener un bebé. Y mamá seguía diciendo que nos debías. Y Marcus seguía diciendo que su apellido necesitaba un heredero. Y simplemente dejé de pensar en ti como mi hermana. Te convertiste en un obstáculo, en un problema que resolver. Y ahora no tengo nada. Marcus se ha ido. Mamá y papá ni siquiera me hablan. Me culpan de perder el caso, de no luchar con más ahínco. Perdí a mi hermana, a mi marido, a mi familia y a los bebés que pensé que arreglarían todo. No tengo nada. Quería sentirme reivindicada. Quería disfrutar de su sufrimiento como ella se había disfrutado del mío. Pero al verla, vacía y destrozada, me sentí cansada. Te lo has buscado tú misma, dije en voz baja. Todo. Elegiste valorar lo que querías por encima de mi humanidad.
Elegiste dejar que mamá y papá te convirtieran en alguien capaz de justificar lo injustificable. Y elegiste seguir luchando incluso después de perder. Incluso después de que quedó claro que esos bebés nunca fueron tuyos. Lo sé. Bien. Ahora vete. No vuelvas. No me contactes. No intentes ver a los gemelos. No son tu redención. No son tu segunda oportunidad. Son mis hijos, y no tienes cabida en sus vidas. Emma, vete. Claire. Y no vuelvas a violar la orden de alejamiento. No seré generosa la próxima vez. Se levantó lentamente, secándose los ojos. Por si sirve de algo, lo siento. Lo siento muchísimo. La vi caminar hacia su coche, alejarse y desaparecer calle abajo. Luego entré, cerré la puerta con llave y llamé a Jennifer solo para denunciar la violación. Los gemelos cumplieron 3 años en octubre. Hicimos una fiesta en el patio trasero. Nada del otro mundo, solo pastel, globos y algunos niños del vecindario. Oliver destrozó su porción de pastel de chocolate con alegre abandono. Sofía comió con cuidado el glaseado, guardándolo para el final. Margaret llegó con regalos y abrazos. Jennifer envió una tarjeta con un generoso cheque para el fondo universitario. Nadie más sabía dónde estábamos. Nadie de mi antigua vida podía encontrarnos. Estábamos a salvo. Éramos felices. Éramos libres. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, me senté en el porche con una copa de vino y miré las estrellas. Pensé en mi primera vida, en la mujer que había sido, rota, utilizada, muriendo sola. Pensé en la decisión que había tomado. Cualquiera que fuera la fuerza cósmica que me había dado una segunda oportunidad, la había aprovechado bien. Mis hijos nunca conocerían a los abuelos que intentaron robárselos. Nunca conocerían a la tía que planeó reclamarlos. Crecerían conociendo solo amor, seguridad y la verdad de que eran queridos, no por lo que podían ofrecer, sino por quienes eran. Oliver quería ser bombero. Sofía quería ser veterinaria. Tenían sueños, esperanzas y un futuro que les pertenecía. Solo. Y tuve el privilegio de verlos crecer. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Espero que seas feliz. Destruiste a esta familia. Mamá, todavía amargada, seguía culpándome. Bloqueé el número sin responder. Luego entré, revisé a mis hijos dormidos y me acosté. Mañana, Oliver tenía preescolar. Sofía tenía una cita para jugar. Tenía una llamada de un cliente al mediodía y necesitaba preparar un informe para el viernes. Vida normal, vida aburrida, vida hermosa, la vida por la que morí para proteger, la vida por la que hago lo que sea para conservar. Y esta vez, nadie podría arrebatármela.